Un gusto poder saludarles, apreciado amigo que me oye, que me ve en esta oportunidad. Días pasados nos hicieron una invitación a presentar la verdad del sábado como día de descanso. Pero nos tomó por sorpresa en esa ocasión el que nos mencionaran que habláramos de la verdad de la iglesia. Como es de entender ahora, con el tiempo y con los pensamientos y dilación, queremos presentar las características que dice la Biblia sobre la verdadera iglesia, con el apoyo, por supuesto, de los compañeros, de los pastores de la Asociación del Noreste Colombiano y con el aval de la administración. Queremos, donde usted esté, en este instante pueda inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y hacer una plegaria al Dios Todopoderoso que nos guíe en este sencillo, pero creo muy importante y profundo estudio. Oremos. Padre, queremos solicitar tu ayuda, tu permiso al abrir tu palabra. Vamos a tocar durante los siguientes minutos un tema muy importante. Ayúdanos a entender y a hacer tu voluntad. En Jesús. Amén. Queremos, a manera de introducción, en este tema tan importante, apreciado amigo que me oye, que me ve, ilustrarlo a través de este billete. ¿Cómo usted, como yo, puedo saber que este billete es verdadero y no falso? Bueno, al saber cuáles son las características del billete verdadero, tengo la plena seguridad. Algunas características. Hay una firma, hay una cinta de seguridad, hay una serie, hay una clase de papel. Esas son algunas de las características que me dan seguridad para saber que el billete que tengo es verdadero, con el cual puedo ir a la tienda, al supermercado y entonces comprar alguna mercancía. De igual manera, apreciado amigo, sucede con la iglesia. Hoy hay tantas iglesias, no sé, 2,000, 3,000, 5,000. ¿Cómo podemos saber a la luz de la palabra cuál es la iglesia verdadera? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cuáles son esas características de la iglesia verdadera. ¿Sabe? El tema es tan importante que toda la deidad se interesa en la iglesia, toma parte activa de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15, versículo 9, mire lo que dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El Padre está diciendo que la iglesia es suya. No solo el Padre, también el Hijo. Vamos, Romanos capítulo 16, versículo 16. Allí también nos menciona que Jesucristo es, o de Él es la iglesia. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Apreciado, ahora leímos que Cristo también hace suya la iglesia. El Espíritu Santo de igual manera. Hechos capítulo 9, versículo 31. Mire lo que dice, apreciado. Entonces las iglesias tenían por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y se fortalecían por el Espíritu Santo. Vean, apreciado amigo, hemos visto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen suya la iglesia. Es decir, el tema que queremos tocar, que estamos mencionando ahora, es de suma importancia. Si toda la deidad hace suya la iglesia, quiero invitarte, apreciado, esta es una situación importante. El tema que vamos a tocar es muy valioso, al que tú también debes tomar partida. No debes ser indiferente. Si toda la Trinidad tuvo parte, creo que tú ni yo podemos ser indiferentes a este tema de la iglesia. Aunque la iglesia es una, pero tiene dos dimensiones a la luz de la palabra, a la luz de la Sagrada Escritura, apreciado amigo. La primera dimensión de la iglesia es una iglesia invisible. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo, mire lo que dice:
pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apartó de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apreciados, el registro sagrado es claro. Dios conoce a los que son suyos. Aquí, y hay otros textos que nos hablan de una dimensión invisible de la iglesia. ¿Sabe, apreciado amigo? Como adventistas del séptimo día, creemos nosotros, a la luz de este texto y de otros, que no somos los únicos que nos vamos a salvar. Nosotros creemos, apreciado, que Dios tiene personas sinceras en otras iglesias, a las que aman a Dios, a las que le sirven. Ese puede ser tú, apreciado amigo. Recordemos un momento, por allá capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis, dice que Dios en algún momento va a llamar a los suyos de las diferentes iglesias. Quiero preguntarte, apreciado, ¿saben? Esto nos lleva a pensar en algo muy importante, que están en una posición incorrecta aquellas iglesias que dicen que solo ellas o solo los que pertenecen a ella serán salvos. La Biblia me enseña lo contrario. Veamos entonces la segunda dimensión de la iglesia. Juan, el evangelista, en el capítulo 10, versículo 16, mire lo que dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Apreciado amigo, la Biblia me dice, es más, son palabras del Señor Jesucristo. Él tiene un rebaño, es decir, Él estableció una iglesia visible. Un ejemplo de otra iglesia visible. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 5, mire lo que menciona: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vemos entonces aquí en forma muy clara, Pablo está saludando a una iglesia en un lugar específico, en la casa de una persona específica. Vamos entonces, cuando Jesús tuvo sus discípulos, Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí estamos en el círculo más cercano de Jesús. Sus discípulos, esa era su iglesia. Pero después que Jesús murió y resucitó, la iglesia creció. Lo atestigua el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia en esta época está creciendo, está acrecentándose, y es el Señor Jesús el que llama a pertenecer a la iglesia. Jesús, según el registro que acabamos de leer, quiere tocar un tema tan importante con sus discípulos, y creo que también contigo y conmigo. Mateo capítulo 16. Vamos a mirar algunos pormenores de este texto, y con la ayuda de Dios vamos a aclarar y a entender a qué se refería Jesús cuando mencionó esas palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que están en el capítulo 16 de Mateo. Veamos el contexto, que es una regla hermenéutica para poder entender o interpretar el texto. Que el contexto nos indica que Jesús los llevó a solas hacia la región de Cesarea de Filipo. Y ahora en ese lugar, estando allí con sus discípulos a solas, entonces mire la pregunta. El versículo 13. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Les hace esa pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestan, versículo 14. Unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe, apreciado amigo? Ellos dieron la respuesta
Y hay algo en común en esa respuesta. Todos estos personajes se refirieron a profetas del pasado. Yo quiero preguntarte, ahora que me estás viendo, que me estás escuchando, ¿Jesús para ti es solo un personaje del pasado? Jesús para ti, apreciado amigo, ¿quién es? ¿Es solo una persona importante que existió en el pasado? Pero miren, un detalle más. No solo ahora preguntó Jesús a la gente, ¿qué dicen ellos quién soy? Pero ahora en el griego hay un énfasis particular. Versículo 14, y él les preguntó, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Es algo personal, es algo íntimo. Jesús, dijimos hace un momento, los tiene allí en la intimidad, aparte del bullicio, aparte de la gente, porque esta pregunta es muy importante, apreciado amigo. ¿Qué piensas tú? ¿Quién es Jesús? Y ellos entonces, ahora, dando respuesta a esa pregunta tan importante, ¿saben? La salvación es algo personal, la salvación es algo muy valioso. La gente puede tener otras opiniones de Jesús, pero debemos responder a Él en forma personal. Y Pedro, que se caracteriza siempre en dar en primera instancia la respuesta, entonces es el texto conocido. Mire cómo dice Pedro. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro, sabemos por el texto, fue una revelación de Dios, refiriéndose a Jesús. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y creo que en eso, apreciado, debemos entender la respuesta ahora de Jesús para Pedro. ¿Cómo le responde Jesús a Pedro? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Jesús le respondió a Pedro, tú eres Pedro. En el griego, para Pedro es Petros, una piedra pequeña, rodante. Y cuando dice, y sobre esta roca o sobre esta piedra, en el griego es Petra, una roca grande, un fundamento sólido. Algunas iglesias sostienen que el fundamento de la iglesia es Pedro. No podemos negar el papel protagónico de Pedro. Pedro ocupa el primer lugar en todas las listas de los apóstoles. En el libro de Hechos menciona que Pedro hizo muchos milagros, que fue un gran ganador de almas. Pero también la Biblia nos soslaya en mencionar las debilidades de Pedro. Pedro fue agresivo, Pedro negó al Señor Jesucristo. Pablo, el registro sagrado dice que en algún momento tuvo que reprenderlo. Apreciado, no creemos entonces que Pedro fue el fundamento de la iglesia. Pero acompáñenme, vamos a mirar ahora unos argumentos, algunas razones específicas muy importantes por las que creemos que Pedro no fue la roca en la que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia. Primero, cuando Pedro escribió más adelante su carta, aproximadamente unos 35 años después, Pedro menciona este detalle muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 1. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual y aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Más adelante, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Y el versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vemos entonces que Pedro, al identificar la roca, no se menciona a él,
menciona al Señor Jesucristo, 30 o un poco más de años. Otro detalle, hablando de la roca, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento identifican la roca a Dios. Veamos un par de ejemplos. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 15. Pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ese y otros textos hacen alusión que es Dios la roca. Ahora, un ejemplo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Llama también la atención, apreciado amigo, el hecho que después de este incidente en el que estamos a Jesús a solas con sus discípulos, entonces más adelante en el capítulo 18, versículo 1, mire la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si ellos hubieran entendido que Pedro, su compañero, era el principal, creo que ellos no hubieran hecho esa pregunta. Ahora ellos quieren saber quién de ellos es el mayor. Otra razón por la que creemos que Pedro no es la roca. ¿Saben? Cuando hay que tomar una decisión, y encontramos en la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 5. ¿Quiénes toman esa decisión? Acompáñenme, observemos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración entre los gentiles contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos entonces en una dificultad que se presentó en la iglesia primitiva. Fueron los discípulos todos los que tomaron la decisión, no Pedro. Un hecho más que nos lleva a pensar por qué no Pedro es la roca. En el primer concilio de la iglesia, en Hechos, ahora el capítulo 15, veamos qué sucede en este momento. Hechos 15, 12 y 13. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. El contexto nos indica que en ese primer concilio de la iglesia primitiva, apreciado amigo, versículos antes, Pedro tiene su participación y atestigua lo que Dios ha hecho. Luego, como lo leímos, Pablo y Bernabé dan su opinión. Pero quien está presidiendo a la luz del texto bíblico, ese primer concilio es Jacobo y no Pedro. Eso nos lleva a entender también una razón más por la que creemos que Pedro no es la roca en la que fue fundada la iglesia. Algo que también debemos comprender. Cuando Jesús le dijo a Pedro que todo lo que atáis aquí en la tierra será desatado en el cielo, ¿le estaba dando la autoridad solo a Pedro? Es muy importante y valioso. Más adelante, ese episodio al que nos estamos refiriendo, en el capítulo 18, el versículo 18, Jesús le da la misma orden, no solo ahora a Pedro, sino a todos los discípulos. Lean conmigo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vea, apreciado amigo, la misma orden que Jesús le dio a Pedro se la está dando a los discípulos. ¿Qué nos da a entender eso? Que la autoridad no está solo en Pedro, sino que estaba dando la autoridad a la iglesia. Pero apreciado, creo que hemos explicado a la luz del contexto algunos pormenores, pero acompáñenme ahora. Eso es importante. Como decíamos en el billete, las características. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la iglesia verdadera?
a la luz de la palabra, Él nos dejó a ciencia cierta cuáles son algunas de esas características. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, Él lo mencionó por inspiración, allí dándole a Juan. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. En medio del cielo vi otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. El contexto de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y 14 está hablando de dos poderes, está hablando de dos señores y está hablando de dos iglesias. Y ahora en el capítulo 14 está hablando de ese pueblo, de esa iglesia victoriosa que ha pasado por la persecución del gran dragón, de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y entonces enumera ahora las características. Esa iglesia, ese pueblo verdadero predica el evangelio eterno, apreciado amigo. Es decir, si una iglesia dice que solo cree en el Antiguo Testamento o que cree solo en el Nuevo Testamento, a la luz de ese texto bíblico, nosotros tenemos que decir que no está correcto. La iglesia verdadera cree en toda la Biblia, el evangelio eterno, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. La salvación, apreciado amigo, siempre ha sido una y de la misma manera, fe en nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de este versículo 6 de Apocalipsis nos da la segunda característica. El evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apreciado, esto me indica que la iglesia verdadera debe predicar ese evangelio a todo el mundo. Interesante es que cuando Apocalipsis habla a toda nación, tribu, lengua y pueblo, habla en sector de 4. Y el número 4 en Apocalipsis da a entender de globalidad, universalidad. Es decir, la iglesia verdadera no solo cree en toda la Biblia, es el fundamento, sino que es una iglesia mundial, es una iglesia que está por todo el mundo, apreciado amigo. Una tercera característica, ahora el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, decía a gran voz, temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Saben? La iglesia verdadera invita a todos los moradores de la tierra al gran juicio. Valdría la pena preguntarnos en esta hora, apreciado amigo que me oye, que me está escuchando, ¿a qué juicio se refiere? No es el momento de este tema, pero le inquieto. Hay una profecía que nos invita y que nos identifica cuál es el juicio a que se refiere. Daniel capítulo 8, versículo 4 habla de una profecía de los 2300 tardes y mañanas. Te invito a ti, amigo, que estás interesado en conocer la profecía, que estás interesado en saber la iglesia verdadera. Aquí no nos da tiempo, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué juicio se refiere? La iglesia verdadera, apreciado, habla de ese juicio y aquí lo está mencionando. Una característica más, ahora en el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características muy importantes en el contexto del pueblo que salió victorioso. Es ese pueblo que resalta, dice, la paciencia, pero acompañada de la obediencia de los mandamientos de Dios. La iglesia verdadera resalta, enseña sobre los 10 mandamientos. No creemos que nos vamos a salvar por guardar los 10 mandamientos, pero sí creemos que es muy importante obedecerlos por la gracia de Dios. Y una característica más de la iglesia verdadera, dice, tienen la fe de Jesús, la enseñanza pura. El fundamento de la iglesia, mi querido, no es otro que el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera resalta el papel que Jesús ha hecho por la iglesia, para la iglesia, apreciado. Bien, llegando casi al final de nuestro estudio sencillo, apreciado amigo, una característica más en este contexto de Apocalipsis 12 al 14, mira lo que dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Sabe, apreciado amigo que me oye? Juan, por inspiración de Dios, está haciendo énfasis que la iglesia verdadera cree en algún momento va a ser perseguida, en algún momento va a sufrir persecución como lo fue en la historia pasada, pero no vamos a temer porque tenemos esa confianza en nuestro Dios. Como en el pasado dio la victoria, de igual manera la dará en el presente y en el futuro. Mi querido, hemos visto durante estos cortos minutos fundamentos, razones bíblicas muy poderosas, valiosas, que nos dan luz sobre cómo identificar la iglesia verdadera. ¿Saben? La Biblia menciona que la iglesia es como una familia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10, mire lo que dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagámonos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Vimos a la luz de la palabra que la iglesia, Pablo la compara como una familia. Apreciado amigo, perteneces a una familia. Y en una familia todos los miembros no tienen las mismas características. Unos estudiaron, otros quizás no tanto. Unos son alegres, los otros son quizás más tristes. Pero todos con diferentes características pertenecen a una familia. De igual manera nos sucede con la iglesia. Todos debemos tomar parte activa de una iglesia. Te invito, ahora de lo que has escuchado, que investigues. No crea lo que yo te dije, apreciado amigo. Créale a la palabra. Busca la dirección de Dios. Pero sí te invito a que debes pertenecer a una iglesia. Debes ser parte activa de una iglesia. Los estudios científicos nos han dado unos resultados. Quienes pertenecen a una iglesia, quienes viven los principios de esa iglesia, tienen años más de vida. Su vida es más alegre. Frente a los problemas, tienen más esperanza. Vale la pena, apreciados, no solo por estos beneficios, sino porque Hechos capítulo 2, ya lo vimos, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Es necesario pertenecer a una iglesia. Te invito, apreciado, y te digo con todo el cariño, con todo el corazón, la iglesia adventista del séptimo día predica y cree que nos salvamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento solo por fe. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia mundial. La iglesia adventista se caracteriza por conocer las profecías de las 2300 tardes y mañanas. La iglesia adventista resalta los 10 mandamientos. La iglesia adventista del séptimo día creemos que nuestro fundamento, que nuestro Salvador, que todo, la roca es el Señor Jesucristo. También creemos que en algún momento va a sufrir persecución, pero no vamos a tener temor. Te invito, vale la pena pertenecer a una iglesia. Vale la pena pertenecer a la iglesia que Dios ha establecido. ¿Qué decisión tomarás, apreciado amigo? ¿Serás acaso indiferente a esto? Hoy puede ser una gran oportunidad para ti, al conocer estos detalles, unirse a la iglesia y hacer planes para la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios nos dirija y que podamos tomar decisiones valiosas e importantes de acuerdo a nuestro Dios. Además, no se retiren. Vamos a ver a continuación y vamos a escuchar al pastor Samuel Velasco. Él va a hacer también una presentación con respecto al día de descanso. ¿Cuál es? ¿Qué implica ese día? ¿Será que sabemos a ciencia cierta y a la luz de la palabra que Dios tiene un día de descanso? Por favor, permanezca con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Amén. Es un privilegio en esta ocasión presentar ante ustedes
algunas evidencias bíblicas que encontramos en relación al debate del sacerdote Luis Toro y que nos aclaran el tema de la ley y de la observancia del sábado como día de reposo. Comencemos nuestro estudio abriendo la palabra de Dios. Los invito para que lo hagan conmigo ahí en su oficina, en el auto o en el lugar donde cada uno de ustedes esté. Vamos entonces a Salmos 119, vamos a leer los versículos 44 y 45 y luego también el versículo 152. Siempre tu ley por toda la eternidad, dice el versículo 44, y el 45 sigue diciendo, andaré en libertad porque busco tus mandamientos. Aquí la palabra de Dios afirma a través del salmista que la ley de Dios es eterna, que no cambia, que no se puede anular, no se puede eliminar. Y vamos un poquito más adelante al versículo 152. Versículo 152, acompáñeme nuevamente. Hace mucho que entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Los mandamientos de Dios, a la luz de su palabra, son eternos. No se pueden cambiar, no se pueden eliminar. Es muy importante ver lo que la palabra de Dios dice referente a Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús no vino para clavar su ley en la cruz, no vino para abolirla, para anularla, sino que vino a cumplirla. Veamos lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Así que la palabra de Dios es clara. Jesús no vino para clavar su ley en la cruz, vino para cumplirla. Juan, otro de los discípulos de Jesús, en su primera carta, que fue escrita alrededor del año 95, dijo lo siguiente. Acompáñame a la lectura de la palabra de Dios nuevamente en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos 3 y 4. En esto sabemos, dice la palabra de Dios, que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí nuevamente la palabra de Dios afirma que si decimos que conocemos a Dios debemos guardar sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Por lo tanto, cualquier cristiano, cualquier iglesia que no guarde todos los mandamientos no puede decir que tiene la verdad, tampoco puede afirmar que es la iglesia verdadera. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, alrededor del año 95, menciona que el pueblo de Dios, los santos del Altísimo, están relacionados con la ley de Dios. Es decir, que la ley de Dios para ellos es una característica de que son el pueblo de Dios. Acompáñenme nuevamente a la palabra de Dios, a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. La palabra de Dios dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También en el capítulo 12, el versículo 17, la palabra de Dios dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de los hijos
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí el dragón representa a Satanás y la iglesia representa, o la mujer representa a la iglesia. Por lo tanto, aquí se está diciendo en la palabra de Dios que el diablo, Satanás, está enojado contra la iglesia, con una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Tiene que ser la iglesia verdadera, y esta iglesia verdadera se identifica como una iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Si nos devolvemos un poquito al versículo 9 del capítulo 12, nos daremos cuenta que efectivamente el dragón es Satanás. Los invito a leer este pasaje. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que efectivamente el diablo está enojado contra la iglesia verdadera, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Entonces la palabra de Dios dice claramente que los 10 mandamientos están vigentes para los cristianos hoy. Pero ¿cuáles son esos 10 mandamientos de los cuales la Biblia nos ha estado hablando? Vayamos al libro de Éxodo para que miremos cuáles son los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo, leamos juntos la palabra de Dios en Éxodo 20. El primer mandamiento está en el versículo 3. No tendrás otro Dios fuera de mí. El segundo mandamiento en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El tercer mandamiento en el versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento en el versículo 8. Acuérdate del día sábado para santificarlo. El quinto mandamiento en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto en el versículo 13, no matarás. Versículo 14, séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Versículo 15, octavo mandamiento, no hurtarás. Versículo 16, noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. Acabamos de ver ¿cuáles son, según la palabra de Dios, los 10 mandamientos? La Iglesia Católica de estos 10 mandamientos guarda y enseña a guardar en el Catecismo 8. Las demás iglesias protestantes guardan 9. Por lo tanto, no solamente hay que guardar 8 ni 9, hay que guardar los 10, porque la palabra de Dios dice que es necesario guardarlos todos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto en Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Así que la palabra de Dios es muy clara en decir que necesitamos guardar los 10, que no podemos guardar 8 ni 9, hay que guardar los 10, hay que guardar la ley de Dios de manera completa. Estimados amigos, hemos visto en cada uno de estos textos cómo la Biblia es clara en decir que los 10 mandamientos están vigentes para los cristianos hoy, inclusive el cuarto mandamiento que habla de la observancia del sábado. Por lo tanto, si vamos a seguir la palabra de Dios como cristianos y vamos a cumplir la voluntad de Dios, necesitamos guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, guardarlo como día de reposo verdadero. El sábado se guardó en el Antiguo Testamento, como acabamos de ver, también se guardó en el Nuevo Testamento, lo guardaron los primeros cristianos y lo guardaremos en el cielo.
Isaías 66, 22 y 23. Vamos a leer la palabra de Dios. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán ante mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar ante mí, dice el Señor. Queda claro que a la luz de la Biblia, la santa ley de Dios está vigente, inclusive el cuarto mandamiento que habla de la observancia del sábado. Ahora vamos a ver cómo la Biblia muestra que los primeros cristianos en el Nuevo Testamento guardaron el sábado como verdadero día de reposo. Los invito a que busquemos en el libro de Lucas el capítulo 23. Vamos a Lucas 23. Lucas 23, 56. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. La palabra de Dios en este pasaje dice que María y las demás mujeres piadosas guardaron el sábado conforme al mandamiento y lo hicieron después de la crucifixión de Jesús. Vamos ahora a ver lo que Jesús dijo en Mateo 24:20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo reconoció la vigencia del sábado después de su muerte, cuando sus discípulos fueran perseguidos. Les invito para que vayamos ahora al libro de Hechos 13:14. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Versículo 42. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablase más de estas cosas. Versículo 44. El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en estos pasajes de la Escritura, de que el apóstol Pablo y los demás apóstoles se reunían no solamente con los judíos, sino también con los gentiles y los cristianos para descansar, adorar y enseñar la palabra el día sábado, porque el día sábado era el día de reposo de los cristianos. Vamos ahora a Hechos 16. Un sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí Pablo se reúne con unas mujeres piadosas, es decir, con unas mujeres cristianas, y no se reúne en la sinagoga de los judíos, se reúnen en otro lugar, lo cual es evidencia de que no solamente los judíos guardaban el sábado, sino también los cristianos. Avancemos un poquito más a Hechos 18. Hechos 18:4. Y cada sábado Pablo razonaba en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 11. Y Pablo permaneció allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice nuevamente que Pablo se reunía con judíos y griegos. Y no estuvo con ellos un sábado ni 2. Dice allí que estuvo con ellos 1 año y medio. Y en 1 año y medio hay 78 sábados. Así que encontramos, como ustedes se pueden dar cuenta, suficiente argumento en la palabra de Dios para decir que los primeros cristianos, los apóstoles, guardaron el sábado como día de reposo. Las veces que el Nuevo Testamento menciona el domingo, no lo menciona como día de reposo. Veamos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a Juan 20. Acompáñenme. Juan 20:19. Al anochecer ese día, el primero de la semana,
estando los discípulos juntos, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, vino Jesús y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Aquí sencillamente, en estos pasajes de la Escritura, se menciona el domingo y ahí hacen sencillamente una reunión, pero no se menciona que sea una reunión para guardar el domingo, no es un día de adoración. Vamos ahora a 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, y guárdelo para que cuando yo llegue no se hagan entonces las colectas. Nos haría mucho bien, a la luz de la palabra de Dios, entender qué es antiguo y nuevo pacto, porque si entendemos este tema, eso nos permite entender todo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, quiero invitarlo nuevamente a la palabra de Dios, al libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 1. El primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Versículo 6. Estas cosas eran ordenadas así. En la primera parte entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios que es antiguo pacto. Ahora volvamos nuevamente a la palabra de Dios para ver qué es nuevo pacto. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 11. Pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aquí el Señor dice que el nuevo pacto está basado en un santuario celestial a través del sacrificio de Cristo, no de sacrificios de animales para el perdón de los pecados, con un sacerdocio divino, es decir, el sacerdocio de Cristo. Y además también dice que en este nuevo pacto Él dio su ley escrita en la mente y en el corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 8, el versículo 10. Los invito. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acabamos de ver, ¿cierto?, cómo la Biblia es clara en explicarnos qué es antiguo pacto y nuevo pacto. Ahora estamos en condiciones de entender muchas cosas de la palabra de Dios. Existen algunos pasajes de la Escritura que parecieran afirmar que la ley quedó abolida. Vamos a ver rápidamente algunos de estos pasajes. El primero que vamos a ver lo encontramos en la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 7. Una mujer casada, dice el versículo 2, está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. En cambio ahora, al morir a lo que nos tenía cautivos, quedamos libres de la ley para servir a Dios en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo no es que la ley queda abolida o anulada o que ya la ley no debe estar con nosotros. Lo que nos está diciendo es que la ley nos condenaba, es decir, nos mostraba nuestro viejo hombre de pecados. Pero cuando vino Cristo y murió por nosotros, nos perdonó, nos limpió. Y ahora, en Cristo, resucitamos a una nueva experiencia, la experiencia de la vida cristiana. Ahora estamos casados con Cristo y por lo tanto libres de la condenación de la ley. El otro pasaje de la Escritura que ofrece un poquito de dificultad para entenderlo es el de 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3 sencillamente nos habla que la letra de la ley no nos salva, la letra de la ley nos condena, que necesitamos ir a Cristo porque Él es el que nos salva, y entonces cuando estamos con Cristo verdaderamente podemos guardar la ley no en la letra sino en el Espíritu. Y el tercer texto que quiero mencionar es el de Gálatas 4. Gálatas 4 nos está diciendo que ni la ley moral ni la ley ceremonial nos salva, que el único que nos puede salvar es Cristo. Entonces estos pasajes de la Escritura son claros y por supuesto la Escritura no está queriéndonos decir en estos pasajes que la ley fue anulada, que la ley fue abolida, que ya no debemos observarla. Por último, quiero mostrar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, los versículos 9 al 12, que Jesús no condenó la observancia del sábado, sino una falsa enseñanza del día de reposo que habían estado practicando los escribas y fariseos. Vamos a ir al pasaje, a la palabra de Dios. Mateo 12, 9 al 12. De allí Jesús fue a la sinagoga de ellos y estaba allí un hombre que tenía una mano seca. Y para acusar a Jesús le preguntaron, ¿es permitido sanar en sábado? Él les contestó, ¿quién de vosotros si tuviera una oveja y ésta cayera en una fosa en sábado, no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permitido hacer el bien en sábado. Jesús nos acaba de decir en su palabra que el sábado es un día para hacer el bien, no para hacer trabajos seculares, porque el mandamiento dice que tenemos 6 días para trabajar, pero que el séptimo es consagrado y dedicado al Señor. Mis queridos amigos, qué fascinante es el estudio de la palabra de Dios cuando se hace de una manera correcta. No pretendo haber agotado el tema, ni haber dicho la última palabra. Hay mucho más que se puede decir acerca de este tema tan importante. Por lo tanto, los invito a escudriñar la palabra de Dios, a seguir el consejo de Jesús cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios les bendiga.